participantes. Con ustedes su docente de la asignación Orientación 2. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la unidad temática número 3. Soy Carol Garzón, la docente de ustedes de esta asignatura. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la unidad temática número 3, que hace mención al desempeño del docente como persona en la función orientadora. Las temáticas que vamos a abordar el día de hoy son los prejuicios, las creencias y autoimagen del docente como persona, el autodesarrollo emocional del docente, las cualidades para el ejercicio docente y orientador y la tutoría en el aula. Finalmente culminaremos con las técnicas de orientación educativa a través de la aplicación de instrumentos y dinámicas grupales. Ok, damos inicio hablando sobre lo que son los prejuicios, las creencias y la autoimagen del docente como persona. Cuando hablamos de los prejuicios, hacemos mención a que los mismos, como su palabra lo indica, son los juicios previos acerca de un objeto o persona que por lo general se formulan sin experiencia directa o real, y cuya fundamentación se realiza en base a juicios personales o subjetivos. Cuando hablamos de lo que son los prejuicios, generalmente nos viene a nuestra cabeza es la forma en cómo evaluamos o cómo hacemos como una crítica o como una valoración de las personas previamente sin tener una experiencia real de la situación básica. En referencia con los prejuicios y las creencias del docente, llevándolo al área educativa, podemos decir que las creencias de los docentes respecto a lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje afecta completamente a la actuación del docente dentro del espacio académico, ¿sí? Porque son sus creencias, tanto implícitas como explícitas, las que van a desarrollarse a través dentro del aula de clase. Y es en función de esos prejuicios y esas creencias que tiene el docente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que se va a desarrollar el docente en el ambiente académico. Aunque el docente actúe de forma espontánea o por costumbre, sin pensar en la acción, dichas actuaciones surgen de una creencia profundamente enraizada, que puede ser que nunca se haya tenido una explicación, ¿sí? En ese sentido, las creencias profundamente enraizadas que tienen los docentes sobre la forma en que se aprende el contenido impregnarán sus actuaciones en el aula, más que el método concreto que estén obligados a adoptar o el texto que utilicen. Cuando hacemos mención a las creencias y los prejuicios de parte del docente y cómo influye eso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, hacemos mención a las creencias que tiene el docente de cómo enseñar, de cómo aprender o de cómo aprende el estudiante, y en función de eso serán las estrategias o las herramientas que el docente va a utilizar en el espacio académico para que sus estudiantes logren lo que llamamos como un aprendizaje significativo. Entonces, el docente a estar en constante preparación, estudio, va a lograr que esas creencias o esos prejuicios sean modificados. Al ser modificados, vamos a lograr que las estrategias y que esa actuación o ese método que realice el docente dentro del aula de clase cambie, ¿sí? Podemos ver cómo hay docentes que hoy en día utilizan las TIC, ¿sí? Las tecnologías de la información y la comunicación, docentes que innovan a través de la estrategia o diferentes técnicas que ellos apliquen o pongan en práctica dentro del espacio académico que permitan que el estudiante capte mejor el aprendizaje y capte mejor los contenidos que se van a desarrollar en el ambiente académico. Asimismo, cuando hacemos mención a los prejuicios y las creencias del docente como persona, desde este punto de vista tenemos que examinar el rol del docente en el aula de clase, ¿sí? También vamos a analizar lo que es el estudiante, cómo aprende el estudiante, inclusive vamos a analizar al docente dentro del sistema como otro estudiante más, ¿sí? Para que el docente sea autocrítico y él mismo conozca sus destrezas, habilidades y actitudes más avanzadas que los estudiantes que comúnmente se conocen. Entonces, podemos añadir aquí que el sujeto que está en constante aprendizaje y búsqueda y que necesita adquirir o desarrollar herramientas que lo habiliten para continuar su propio proceso de aprendizaje es el docente, o sea, tanto el estudiante como el docente. De allí la importancia de que el docente esté en constante preparación y constante estudio, de que no nos quedemos solamente con lo que se aprendió en pregrado, sino que continuemos un poquito más allá a través de talleres de formación, a través de especializaciones, de maestrías, ¿sí? Estar en constante innovación, en constante preparación. ¿Debido a qué? A que el docente es el actor principal al cual se debe apuntar para lograr un cambio en innovación, en la parte educativa, ¿sí? Si el docente está en constante preparación, en constante estudio, vamos a poder lograr verdadera innovación en el ámbito educativo. Es él, o sea, el docente o la docente, quien vehiculiza el cambio o la innovación en la educación.
¿Por qué? Porque el docente es el pilar, el docente es el guía, el que va a lograr esa innovación o ese cambio a través de la educación que será impartida a sus estudiantes. Todas estas variables didácticas, a saber, el estudiante, los contenidos, la metodología, entre otras, pueden ser intervenidas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, poco se puede lograr si es que no se conoce e interviene la variable principal, que es el docente. Es decir, podemos tener la mejor metodología, podemos tener los mejores contenidos curriculares a desarrollar dentro del espacio académico, pero si no abordamos lo que es realmente el tema de juicios, el tema de los prejuicios, las creencias y la autoimagen del docente, de nada va a servir que haya realmente un cambio o que se busque un cambio en la educación cuando debemos comenzar desde la raíz, que es el docente, donde el docente tiene que ser autocrítico, una persona crítica, proactiva, que busque su formación y su preparación constante, ¿sí? No solamente a nivel académico, sino a nivel personal. Porque en función de cómo está la formación del docente, en función de eso mismo será la calidad educativa que se le va a poder brindar a los estudiantes. Ok. Ahora, cuando hablamos de lo que es el autodesarrollo emocional del docente, estamos hablando de la parte emocional, la parte de los sentimientos, las emociones, ¿sí? Del docente. El docente debe estimular, del docente y cómo lo vamos a vincular con el estudiante dentro del aula de clase. Recordemos que el docente debe estimular en el educando el desarrollo físico, emocional, intelectual, social, ético y espiritual. ¿Por qué? Debido a que precisamente el docente es un modelo social a seguir, es el modelo, el guía, la inspiración para sus estudiantes. Por ello, sí que se sugiere o se aspira que el docente tenga una constante profesionalización. Esto va a permitir enriquecer su acervo profesional, aumentar la cantidad de conocimientos, destrezas, mejorar los métodos educativos y pedagógicos que se ponen en práctica dentro del espacio académico, ¿sí? Y todo esto va a permitirle al docente concebir el salón de clases como un lugar donde investiga, experimenta, modela, se comparten ideas, se toman decisiones para la solución de los problemas y se reflexiona sobre lo que es necesario y pertinente aprender o no. Inclusive, en la parte del desarrollo emocional del docente es muy importante ser autocrítico y reflexivo de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo puedo mejorar mi praxis académica, ¿sí? Nadie es perfecto, no me la sé todo, pero entonces, si yo soy capaz de reconocer que debo estar en constante profesionalización, que debo estar en constante preparación, puedo ir yo mismo haciéndome una autoevaluación y poder entonces darme cuenta o conocer qué estoy haciendo mal, qué puedo hacer mejor y tomar los correctivos que sean necesarios. Pero, pues, sí, ahí tiene que poner de su parte el docente, tiene que estar en constante preparación para saber qué herramientas, qué estrategias, qué ideas nuevas podemos utilizar dentro del espacio académico, ¿sí? Tal como decía Freire, cuando dice que el maestro no debe dejar a un lado lo que el estudiante trae consigo. Muchas veces, y bueno, muchas veces no, todo el tiempo, el docente es un modelo a seguir. El docente muchas veces es la persona que le puede brindar una palabra de afecto, una palabra de apoyo al estudiante que a lo mejor en su casa no lo recibe. De allí la importancia y la responsabilidad tan grande que tenemos los docentes dentro de los espacios académicos. La función de orientación que tiene el docente. De allí que es importantísimo trabajar la parte emocional del docente para que el docente esté tranquilo, esté motivado, y esas actitudes las va a exteriorizar y las va a poner en práctica dentro del espacio académico y se van a proyectar en sus estudiantes. Cuando hablamos también del autodesarrollo emocional del docente, estamos haciendo mención a todo aquel conjunto de valores morales e intelectuales que posee el docente y que los pone en práctica con sus estudiantes. La constante proceso de aprendizaje, ¿sí? Un maestro cualificado ante un mundo globalizado es capaz de adaptarse al uso del espacio, los materiales y al uso y manejo del tiempo según las necesidades de los estudiantes. Hoy en día, con el tema de la pandemia, esto es fundamental. El docente se tuvo que reinventar en cuestión de meses. Aprender a hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para poder estar en constante comunicación con sus estudiantes, inclusive, en este momento lo estamos llevando a la práctica. Mantener una constante comunicación del docente con sus estudiantes a través de medios electrónicos, ¿sí?
el desarrollo emocional del docente nos va a permitir o va a procurar en el docente la educación continuada, ¿sí? Es cuando hablamos de continuar con los estudios de posgrados, realizar investigaciones de las prácticas docentes. Lo ideal es que los docentes pertenezcan a equipos de investigación, que estén activos en lo que es diseño de currículo, estimular el uso de la tecnología en el proceso instruccional. Bueno, hoy en día con el tema de la pandemia fue más que todo como una necesidad, un requerimiento que todos aprendiésemos a manejar lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Recibir la supervisión adecuada de los profesionales de la educación. Cuando hacemos mención a lo que es la supervisión, hay una idea muy errada de que la supervisión es para hacer una crítica, un cuestionamiento, y muchas veces las personas sienten inclusive hasta miedo al momento de que van a recibir la supervisión por parte de algún directivo, algún coordinador, algún subdirector, ¿sí? Algún superior. Todo lo contrario, la supervisión debe ser vista como el proceso de nutrir al docente, como el proceso en el que la persona que tenga mayor experiencia le pueda decir, mira, yo creo que tú puedes hacer esto de esta y esta y esta otra manera, ¿sí? Para ver cuál opción le surge mejor efecto. La supervisión no puede ser vista como una camisa de fuerza, ni puede ser vista tampoco como una evaluación crítica, o no puede ser vista como una amenaza. Por el contrario, la supervisión tiene que servir para nutrir, para mejorar el proceso académico que desarrolla el docente desde el aula para con sus estudiantes. Lo que haya que mejorar, pues se mejora. ¿Sí? La supervisión tiene que ser un proceso de aprender a aprender. Y muchas veces los docentes tenemos que estar prestos a eso. O sea, no cerrarnos a la idea de que yo me la sé toda, sino que también puedo aprender de mis compañeros, puedo aprender de mis supervisores, puedo aprender de mis superiores. Ok. Cuando hablamos ahora de lo que son las cualidades para el ejercicio docente, ¿sí? Y la parte del orientador, del rol del docente como orientador y de la tutoría en el aula de clase, hacemos mención a que inicialmente debemos saber que un educador es un individuo que realiza o incita la educación de las demás personas. Educador, ¿sí? Un docente, la persona que educa, que comparte los conocimientos que posee con sus estudiantes. En ese sentido, tenemos a este autor, Kerchenstein, que nos dice en el 2015, quien define al educador como el individuo de tipo básico social, puesto al servicio espiritual de una colectividad y cuya simple inclinación o simpatía lo empuja a ejercer influencia en el niño como futuro portador de valores ilimitados, formándole espiritualmente a medida de su capacidad especial, y que en la manifestación de dicha simpatía encuentra su satisfacción más elevada. Fíjense el rol y la responsabilidad tan grande que poseemos los docentes dentro del espacio académico. No solamente educar desde simplemente en la parte académica de impartir conocimientos en las partes de las áreas académicas, matemáticas, lenguajes, sociales, ¿sí? No, es ir más allá. El que educa para la vida, educa desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de cómo ejerce un cambio positivo o negativo, dependiendo de la actitud del docente, que en la vida de un estudiante. Entonces podemos ver cómo el rol orientador que tiene el docente y el rol de tutoría en el aula de clase es fundamental. Este mismo autor, Kerchenstein, él define, o sea, que existen dos tipos de docentes, dos tipos de educadores dentro del aula de clase. El educador modelo, que es aquel docente que es como el modelo a seguir, ¿sí? El modelo que todo se lo sabe, la parte teórica, que todo lo pone en práctica, ¿sí? Pero que no esa parte, como decir, afectiva, sino simplemente es como el docente que sabe toda la información, lo comparte con sus estudiantes, pero no hay ese feedback no hay esa retroalimentación con el estudiante en la parte emocional, sino simplemente vacía conocimientos de lo que sabe hacia sus estudiantes. Él presenta el otro tipo de educador, que es el educador teórico y el práctico. En este tipo de educador, este autor hace mención a que el docente sabe el contenido, sabe cómo utilizar las herramientas y las estrategias propias para que al momento del desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, el aprendizaje que reciba el niño sea el más óptimo, haya una buena interrelación, haya buen manejo de valores, buen manejo de sentimientos y de emociones, donde realmente haya
un aprendizaje significativo, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista espiritual, también desde el punto de vista de la empatía que exista entre el docente y el estudiante. También este mismo autor nos dice que cuando hablamos de las cualidades para el ejercicio docente o sea, la parte orientadora dentro del aula de clase, sí, hablamos a que estos docentes tienen una fuerte inclinación hacia el educando por medio de la simpatía. Esa simpatía ha sido denominada también amor pedagógico que poseen algunos docentes hacia sus estudiantes. Es una simpatía hacia la inmadurez del educando y sus capacidades de desarrollo. Cuando hablamos de inclinación hacia el educando, desde este punto de vista, el docente entiende y respeta los límites y respeta los tiempos y las formas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, teniendo claro y teniendo en cuenta de que cada persona aprende a su ritmo y de acuerdo a sus propios estilos de inteligencia. Cuando hablamos también de amor hacia los valores, el docente de aula lo que busca o lo que se pretende es inculcar valores que él pueda desarrollar para que el docente promueva ese bagaje de valores que él posee y que aspira a que sus estudiantes pongan en práctica el día de mañana. Personalidad. Para poder educar es imprescindible estar formado, haber superado el proceso de formación que se desea reproducir en ellos. Esto significa que no puede formar quien no lo esté. Esto es un requisito indispensable en una personalidad consolidada del docente. Lamentablemente, hoy en día, o en muchas sociedades, vemos cómo hay docentes o como cualquier persona, inclusive algún bachiller, puede ejercer el cargo de docente. Y es muy lamentable que esto lo veamos en las aulas de clase. Si podemos, por ejemplo, hacer una comparativa entre carreras o profesiones, por ejemplo, como medicina, el requisito mínimo es que usted sea ya médico graduado al momento de usted poder ejercer. Sin embargo, en el área, igual con arquitectura, igual con ingeniería, igual con muchísimas áreas, ¿sí? Sin embargo, en el área docente, lamentablemente, pareciese que fuese como muy normal o como muy común que cualquier persona pudiese ejercer el cargo de docente, sin tomar en cuenta la gran responsabilidad que se le está brindando a una persona. Porque no es solamente ir a impartir unos contenidos programáticos, no. Es también la interrelación, la simpatía y la empatía que haya del docente con sus estudiantes, la forma en cómo podemos lograr esos cambios en nuestros estudiantes. ¿Sí? Hay docentes que logran cambios para bien, o como hay docentes que también pueden llegar a frustrar a sus estudiantes y pueden limitarlos, y inclusive que los estudiantes que sientan cierto miedo y no quieren asistir al aula de clase precisamente por el docente que van a conseguirse o que tienen dentro de su espacio académico. Una cualidad que también debe tener el docente en el momento del ejercicio es buen humor. Sin esta cualidad, la formación sería algo muy rígido y serio. El educador ha de ponerla en práctica y rechazar la pedantería y el cinismo, sobre todo cuando trabajamos con niños pequeños. Lo que es el buen sentido del humor, el tenerle paciencia a los estudiantes, muchas veces con sus comentarios acertados o no, que puedan tener dentro del aula de clase, a veces hay que tomarse las cosas con un poquito más de calma, ¿sí? Recordando que el adulto es el docente y que los estudiantes son los pequeños. Entonces, y precisamente por el mismo grado, a lo mejor, de inmadurez del educando, se puede llegar a ver, o sea, hacer algunos docentes ser demasiado rígidos, ser demasiado serios, o molestarse inclusive por las conductas que poseen los estudiantes. Y es allí donde se aspira que el docente maneje un buen sentido del humor, esté un poquito más tranquilo y más relajado en cuanto a su desarrollo académico, porque se van a conseguir en el aula de clase, sí o sí, algún estudiante que va a salir con alguna cómica, con algún chiste a lo mejor pesado, algún chiste a lo mejor ofensivo, y es el docente quien debe saber manejar y controlar la situación presente. ¿Ok? Cuando estamos hablando ahora de las técnicas de orientación educativa y su aplicación de instrumentos y dinámicas grupales, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de técnicas de orientación educativa, estamos hablando de los medios que vamos a utilizar para orientar o para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Debemos tener en cuenta que cuando vayamos a aplicar estas técnicas de orientación educativa, las mismas deben estimular el estudio, no como un acto de memorización, sino como un proceso continuo de estimular la capacidad de pensar, de analizar y de sintetizar.
Recuerden que cuando estamos hablando de estimular el estudio, lo ideal no es que sea simple, que sea un acto de memorizar o de caletre, el proceso de orientación educativa, sino que le permita al estudiante ser una persona integral, una persona que sea capaz de analizar, de pensar, de hacer una crítica en el buen sentido de la palabra, de la información que está recibiendo, de que sea capaz de hacer realmente, por ejemplo, una verdadera comprensión lectora, que haya, por ejemplo, una capacidad de síntesis, de análisis de la información que se le está suministrando. Las técnicas de orientación educativa deben permitir adquirir, mantener, mejorar y optimizar la excelencia para leer de forma comprensiva y escribir o hablar con argumentos y solidez científica, tal como lo mencioné anteriormente. Cuando aplicamos realmente técnicas de orientación educativa, lo que vamos a buscar es eso, hacer una optimización de la excelencia, mejorar la calidad académica que se presenta dentro del aula de clase. Con las técnicas docentes se consigue movilizar la actividad mental de los alumnos. Se busca estimular el discernir, ¿sí? Establecer qué está bien, qué está mal, qué puedo, qué no puedo, ¿sí? Enseñar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de todos los contenidos se dé sin temores, sin miedos. Generalmente, sobre todo en el área de matemática, los estudiantes tienden a tener cierta fobia, cierto miedo al proceso de adquisición plena de las operaciones básicas en matemáticas. Y es precisamente porque es como que ese miedo, ese temor se le ha infundido a los jóvenes desde inicial, desde primaria. Sin embargo, está en las técnicas más idóneas que utilice el docente de aula para poder enseñarle a los estudiantes sin miedo, que nada sea memorizado, que nada sea predeterminado, todo por medio de la innovación, para tener como producto terminado el fruto del análisis y del pensamiento crítico. Hoy en día conseguimos por internet muchísimas técnicas, muchísimas estrategias, muchísimas herramientas que podemos poner en práctica, no solamente a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, sino que también podemos hacerlas a través de herramientas manuales, ¿sí? A través de material de reciclaje que se pueden poner en práctica dentro de los espacios académicos y que le van a permitir al estudiante descubrir y construir su propio proceso de aprendizaje, donde a través de la práctica, a través del empleo de ciertas estrategias, de ciertos materiales, el estudiante va a poder consolidar y desarrollar una verdadera actividad mental idónea, ¿sí? Que no sea nada memorístico, sino que simplemente sea el empleo de nuevas estrategias y que donde haya realmente una innovación por parte del docente. Otra de las técnicas de orientación, sí, podemos decir que son un grupo de acciones, métodos y actividades usadas con el fin de ayudar al desarrollo de los alumnos. Se trata, pues, entonces, de procedimientos sistemáticos para asistir a personas que se encuentran en un proceso de formación, ya sea personal o profesional. Estas técnicas se basan en la intervención constructiva para lograr objetivos específicos. Por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de técnicas, hablamos de lo que es construir el aprendizaje. Una de los métodos que, por ejemplo, que a mí me parecen que son muy idóneos para los estudiantes, que es factible, es a través del constructivismo, a través, por ejemplo, del método montessoriano, ¿sí? Donde los estudiantes aprenden a través de la construcción de su propio aprendizaje y ellos son los que van a indicar o van a decir hasta dónde quieren aprender. Ellos van a poder decidir qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender, hasta dónde quieren llegar, ¿sí? Este tipo de técnicas de orientación educativa sirven para recabar información valiosa sobre la persona en estudio. Y no solo eso, sino que también dan la oportunidad de desarrollar una estrategia para ayudar o guiar al estudiante. Recordemos que visto desde este punto de vista, el docente sigue siendo el orientador, sigue siendo el líder, sigue siendo la persona que guía, que orienta, o que va a buscar, sí, que realmente sea el proceso de enseñanza y aprendizaje y que haya un aprendizaje significativo de parte del estudiante, donde el docente va a guiar, va a buscar, va a proponer ciertas técnicas, cierta intervención para el logro de los objetivos finales en la parte educativa, ¿sí? Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta que como orientadores, desde el punto de vista del área educativa, que busquemos que todas las actividades o todas las acciones que empleemos dentro del aula de clase, lo que busquen o lo que logren
que busquen, no, lo que logren sea el desarrollo de todas las potencialidades, habilidades y destrezas de los estudiantes, que realmente haya un aprendizaje significativo por parte de ellos. ¿Qué técnicas de orientación educativas podemos emplear? Hay diferentes técnicas de orientación educativa que se pueden poner en práctica. Por ejemplo, si queremos aplicar técnicas para recoger información, estas mismas permiten al orientador ampliar su conocimiento sobre el caso. Son varios los medios que se usan para recoger información, pero 3 técnicas son las más usadas: historial del individuo, de los estudiantes, informe de padres, profesores y compañeros, y los datos que proporciona el sujeto por medio de cierta entrevista. Este tipo de técnica nos va a permitir conocer ampliamente al estudiante, conocer a la familia, conocer el contexto en el cual estamos trabajando. Las técnicas para identificar el caso y elegir el mejor método de orientación. Cuando el orientador tiene toda la información sobre la situación, se dedica a evaluar entonces el problema o la situación específica. Por ejemplo, supongamos que tenemos en el aula de clase el caso de un estudiante que le cuesta muchísimo aprender las tablas de multiplicar, por ejemplo. Entonces, al yo tener un conocimiento, primero, del contexto en el cual se desarrolla el estudiante, y luego yo teniendo ya toda la información recabada, que ya conozco al sujeto de estudio, puedo entonces comenzar el proceso de intervención de orientación hacia ese estudiante, para saber el por qué no se ha logrado plenamente la consolidación de cierto contenido programático. Existen también las técnicas para planificar el proceso orientativo. Cuando ya se ha seleccionado el modelo orientativo a seguir, es necesario establecer objetivos y los procedimientos a seguir. Para ello se elabora un plan de acción donde se especifican las funciones y las técnicas que voy a emplear. Es decir, supongamos el mismo caso que teníamos planteado anteriormente. Tengo el caso de un estudiante que no consolida cierta área, por ejemplo, del caso de matemáticas, como las tablas de multiplicar, o que, por ejemplo, o que no termina de consolidar lo que es la lectura y el proceso comprensivo. Ya conozco el contexto, ya conozco el método que voy a aplicar, realizo entonces un plan de trabajo en el cual yo especifico qué es lo que voy a hacer, cuáles van a ser las estrategias, los recursos, y me establezco el tiempo en el cual yo aspiro y espero consolidar estos aprendizajes, bien sea a corto, a mediano o a largo plazo. Y yo plasmo en ese plan de trabajo precisamente las técnicas, las herramientas que yo voy a desarrollar, ¿sí? Explico el procedimiento de cómo vamos a lograr o consolidar este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? En el estudiante. Ok. Entre algunas de las dinámicas grupales, ¿sí? O algunas de las estrategias están las dinámicas de grupos, que son conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en forma de técnicas grupales que permiten el desarrollo de las habilidades cognitivas y afectivas. Estas dinámicas grupales nos van a permitir conocer al grupo, vamos a poder conocer la forma de manejarlo, va a permitir también el aumento de su productividad y afianzar las relaciones internas y aumentar la satisfacción de los que componen el grupo. A través de las dinámicas grupales, primero podemos romper completamente ese hielo, ese frío o esa dinámica que a veces no es la más idónea o no es la más asertiva dentro del aula de clase. Dentro del aula de clase, inclusive podemos aplicar dinámicas grupales también desde el punto de vista profesional, entre los mismos docentes. Esas de las dinámicas grupales nos van a permitir, ¿sí? El desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas entre los mismos estudiantes, que ellos mismos reconozcan sus habilidades, sus potencialidades, y que todas estas dinámicas van a hacer mucho más fácil, mucho más simple, mucho más claro el contenido, van a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, van a permitir romper el hielo en los encuentros académicos y van a mejorar las relaciones intra e intrapersonales, ¿sí? Vamos recordando que cuando hablamos de intra e interpersonales, hablamos de las relaciones, en las relaciones mías, o sea, conmigo misma, ¿sí? La relación con los terceros, ¿sí? Con terceras personas. Las dinámicas grupales lo que van a hacer precisamente es eso, o sea, romper el hielo, permitir como el vínculo entre los estudiantes o entre las personas que forman parte de ese grupo. Para el momento de yo desarrollar una dinámica grupal, yo debo tomar en cuenta el grupo al cual va dirigida, porque no puedo, o no sería lo ideal,
aplicar unas dinámicas grupales para niños de inicial, o sea, que pretender aplicar esas mismas dinámicas para un grupo, para estudiantes ya que sean ya adolescentes, que estén en un liceo. Entonces, al momento de yo poder aplicar o llevar a la práctica dinámicas grupales, debo tomar en cuenta el grupo, ¿sí?, al cual van a ir dirigidas esas dinámicas grupales, debo tomar en cuenta el contexto, debo tomar en cuenta el espacio, debo tomar en cuenta que las herramientas que yo voy a utilizar o voy a emplear al momento del desarrollo de las técnicas grupales. Debo también tomar en cuenta cuáles son los objetivos o qué es lo que yo aspiro lograr o lo que yo aspiro conseguir a través del empleo de esa dinámica grupal. O precisamente buscar una dinámica que se ajuste o que se acople a lo que yo aspiro lograr de parte de mis estudiantes, ¿sí? Son cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de seleccionar o de llevar a cabo ciertas dinámicas grupales con nuestros estudiantes. Cuando hablamos también de los tipos de técnicas grupales, hablamos de, por ejemplo, que hay dinámicas que son de presentación, ¿sí? En este caso decimos que el objetivo de las dinámicas de presentación es, como su nombre lo indica, presentar a todos los componentes del grupo para aprender sus nombres lo más rápido posible. Generalmente esta dinámica de presentación, generalmente la llevamos a la práctica cuando comenzamos siempre un año escolar, cuando comenzamos a trabajar como nuevos en un espacio académico. Generalmente aplicamos esta dinámica para darnos a conocer entre nuestros compañeros, ¿sí?, entre los mismos estudiantes o entre los mismos profesionales. Dinámicas de conocimiento. En este caso, el objetivo de las dinámicas de conocimiento va a ser profundizar en los conocimientos que hemos adquirido. Bien sea, por ejemplo, que sea como una especie de realimentación una vez culminada la clase, ¿sí? Se puede hacer como un feedback, un intercambio entre los estudiantes y los docentes sobre los conocimientos que fueron adquiridos, bien sea de años anteriores o bien sea una vez culminada la clase o la jornada laboral de ese día. Existen también dinámicas de afirmación. El objetivo de estas dinámicas de afirmación es la consolidación de cada miembro como persona única y de todos como unidad grupal. Es decir, de que cada uno es un individuo, pero que juntos somos un gran equipo. Entonces, y de que cada uno pues, es importante y que cada uno cumple un rol específico dentro de la unidad grupal como tal. Las dinámicas de distensión. El objetivo de estas dinámicas de distensión es crear un mejor ambiente dentro de los miembros del grupo y aumentar la participación, la confianza y la comunicación entre todos. Cuando hablamos de dinámicas de distensión, son dinámicas que generalmente son muy movidas, que son dinámicas donde no se requiere que el estudiante o que la persona esté estática, sentada, rígida, no, sino por el contrario. Son dinámicas que lo que van a permitir es el movimiento de los integrantes de un grupo, sí, que van a permitir como la armonía, que se rompa el hielo, que se mejore la comunicación y donde todos deben participar de forma voluntaria, ¿sí? Para que sea amena la situación presentada. Otra dinámica es la dinámica de cooperación. En este caso, el objetivo de esta dinámica es aprender a trabajar y realizar actividades en grupo, favoreciendo la colaboración de todos los miembros. Cuando hablamos de dinámicas de cooperación, estamos hablando de trabajo grupal, de, por ejemplo, mínimo de unas 2 o 3 personas en las que juntas, como en pequeños grupos, van a realizar alguna actividad específica como tal. Y esa microactividad entre ese grupo lo que va a permitir es precisamente la unión, la cohesión de cada uno de los miembros que conforman el equipo. Otro tipo de dinámica grupal es la dinámica de emociones. Como su nombre lo indica, sirven para que los participantes expresen sus sentimientos y emociones, ¿sí? La dinámica de la autoestima son estructuradas para provocar un mayor conocimiento de la autoestima y para provocar su fortalecimiento. Por ejemplo, hay muchísimas técnicas, muchas dinámicas en el caso de algunas técnicas de orientación cognitivo-conductual. Por ejemplo, en el caso de la autoestima, que es, por ejemplo, hay una que se llama Yo sé algo bueno de ti. En este caso, por ejemplo, en el caso de la dinámica de autoestima, el grupo total, el grupo en general le va a decir alguna frase, alguna palabra que identifique a la persona que está de pie, ¿sí? O sea, bien sea cómo la visualiza, bien sea algún rasgo característico que ellos perciban de esa persona. Entonces, esta dinámica por lo menos permite el fortalecimiento
de la autoestima de la persona que va a estar de pie recibiendo esas palabras de apoyo o de conocimiento o de la forma en cómo los demás lo perciben a esa persona. La dinámica de comunicación, dice, nos ayuda a mejorar nuestras capacidades de escucha y comunicación para dar un mejor acompañamiento. Una dinámica de comunicación que pareciera sencilla o parecerá muy simple, pero es muy significativa, es la dinámica del teléfono, ¿sí? Consiste en que una persona va a dar una información o va a decir alguna frase y esa frase se la va a comunicar al siguiente compañero y así va a ir pasando de una persona a otra hasta el último. A través de esa técnica podemos valorar, podemos vivenciar cómo se da realmente la comunicación y cómo muchas veces el mensaje inicial es transgiversado por las personas que van recibiendo y que van aumentándole o quitándole parte de la información que fue recibida en un inicio. Pero esta dinámica nos va a permitir precisamente mejorar la capacidad de escucha y la capacidad de comunicación entre los miembros que forman parte de un equipo. Entonces, así, de esta manera, podemos visualizar estas 8 dinámicas grupales que cada una tiene sus propias características y que van a permitir romper el hielo cuando iniciemos, por ejemplo, el trabajo dentro del espacio académico con nuestros estudiantes. Tomando en cuenta, como dije anteriormente, la aplicación de cada una de ellas va a depender del grupo al que va dirigido, del espacio que tengo para poder desarrollar esa dinámica, la edad del grupo con el cual voy a trabajar, el tiempo que tengo disponible, los recursos y las herramientas que yo voy a poner en práctica al momento de desarrollo de cualquiera de estas actividades. Y así como están esas 8 actividades, o sea, esas 8 dinámicas, existen muchísimas otras que también van a permitir la unión y la cohesión, o sea, que haya una verdadera cooperación por parte de cada uno de los miembros que forman parte de un grupo como tal. Bueno, de esta manera damos por culminada, ¿sí?, la unidad temática número 3. No sin antes recordar la importancia que tiene el rol del docente, el rol en la función de orientación del docente dentro del espacio académico, el rol que tiene el docente como orientador, como líder. Que recordemos que los docentes de aula, y más cuando estamos trabajando con niños, somos responsables del proceso de formación o de deformación que podemos tener de un estudiante. Recordemos que en nuestras manos está el futuro. En nuestras manos está ese poder o esa capacidad de motivación que tenemos para con nuestros estudiantes, decirles que ellos son capaces, que ellos pueden, que no se rindan, que sigan adelante. Hoy en día es muy fácil que los estudiantes se den por vencidos, o muy fácil de que los estudiantes tiendan a sentirse desmotivados de que no puedo, no tengo la capacidad, a lo mejor los padres están fuera del país, ¿sí? Entonces, pudiese haber cierta desmotivación por parte del estudiante, pero si el docente, el que está enfrente del aula de clase, busca la manera de cómo orientar, de cómo guiar a ese grupo de estudiantes, se va a lograr un verdadero cambio dentro del espacio académico. La invitación es para los estudiantes que están ahorita estudiando pregrado, es a la preparación constante, a nunca quedarnos con lo que sea, sino seguir en constante profesionalización, en constante mejora, y esa mejora llevarla al espacio académico, ¿sí? Recordando que en función de lo que yo me nutra como persona, en función de eso mismo, esa información va a ser llevada a nuestros estudiantes dentro del espacio académico. Y esa va a ser el granito de arena que vamos a poner nosotros hacia la sociedad. Formar seres que tengan capacidad de ser críticos, analíticos, reflexivos, ¿sí? Entonces los invito a los estudiantes a seguir en un proceso de profesionalización, en no quedarnos simplemente con lo que se ve en pregrado o simplemente con lo que me dan en el aula de clase, sino siempre ir un poquito más allá. Espero que esta asignatura haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias y feliz tarde.